Si eres un amante del fútbol y de los videojuegos, alguna vez habrás jugado al Pro Evolution Soccer, o también conocido como PES, pasando así horas en la consola intentando ganar un torneo o practicando alguna que otra técnica. Y en este video he recopilado las curiosidades y misterios que había en el juego, así que comencemos. Animales en el juego. Para los que jugaron PES 2006, se acordarán que se podía jugar con trajes de animales, y no era un mod ni nada por el estilo. Estos trajes los podías conseguir en la tienda del juego, y hacía que los partidos fueran muy divertidos. Un dato curioso es que ese fue el único PES en el que salieron esos trajes. Combinar kits. En el PES 5 podías combinar los kits de tu equipo con el de otros, algo que era muy útil para no confundirte con el uniforme de tu rival. Esta opción ya no está disponible, supongo por temas de licencia e importación de uniformes. PES Manager. PES Manager para PS2 fue una entrega de Konami para la saga de PES en la que solo se podía manejar al entrenador. Podías armar tu equipo y hacer lo que hace un entrenador en la vida real. Debido a que el juego no fue bien recibido por los errores de programación que tenía, al final no sacaron una segunda entrega. Lanzamiento de moneda. Este detalle fue añadido en el International Superstar Soccer, uno de los primeros juegos de Konami, y aunque no en la saga de PES, se resalta que ningún juego ha añadido esta opción y detalle de lanzar la moneda antes de iniciar un partido, una tradición que se viene haciendo desde que se creó el fútbol. Árbitro en portada. Pierluigi Collina, el árbitro más temido de la historia, aparece en la portada de la tercera entrega de la saga de PES, algo insólito ya que se acostumbra a poner jugadores en las portadas, aunque también logra aparecer en las siguientes ediciones. Este aparece ya con otros jugadores más. Errores de programación. Aquí te dejo algunos ejemplos. Detalles en lesiones. En anteriores PES, sucedía que cuando un jugador se lesionaba ingresaban los médicos para ayudarlo, en otros lo atendían en un extremo del campo, y a veces cuando la lesión era grave regresaban con un protector de cráneo o una venda en la parte afectada, cosas que ahora no se ven en el PES actual. Creador de estadios. Una herramienta que te permitía poder crearte un estadio a tu gusto y antojo, y que ahora no se puede ya que el juego te pone estadios predeterminados. En mi opinión esto debe estar en todos los juegos de fútbol para mayor entretenimiento a la hora de jugar, y que lastimosamente fue quitado en el PES 13. Modos de juego eliminados. Tal es el caso como el modo Tour Mundial para PES 2008 y 2009, en la que consistía en pasar más de 100 desafíos con una selección, o también el modo Liga Master Online, que estuvo desde el 2011 a 2014 y que después fue cambiado por un modo más cercano al Ultimate Team de FIFA. Hay varios modos que se extrañan del juego y que no se entiende por qué razones los quitaron si a la comunidad les gustaba. Kazuki Ito, el peor árbitro. Todos recordamos a este árbitro que por solo rozarle o respirar cerca de tu rival ya te sacaba roja. Pero si tu rival te rompía las piernas no hacía nada, más que dar cólera daba risa, por muchos uno de los personajes más odiados de la saga de PES.
Escanear nuestras caras en el juego. En el PES 2012 estaba disponible esta opción, solo debías tomarte una foto de perfil frontal y cargarla en la consola por medio de un USB, después podías editar más detalladamente como querías que fuera tu jugador. Bots en el juego. De esto no encontré tanta información, pero se dice que en el juego hay bots ya que a veces cuando juegas te tocan rivales muy malos y a veces ni siquiera intentan meterte gol cuando están cerca del área. Esto podría ser verdad ya que hay algunos juegos en los que añaden bots para emparejarte más rápido. Trucos con el mando. Son combinaciones que tienes que hacer con los botones del mando para poder así hacer una habilidad especial con tu jugador. Option File. Option File es un parche para completar los kits, caras, botas, logos oficiales, campeonatos, camisetas faltantes que no trae el juego base, estadísticas, habilidades, dorsales y detalles visuales que ofrecen un valor agregado al juego. Una gran ayuda para los amantes del fútbol que no puede ver a su equipo o jugador favorito por culpa de la pérdida de licencias que tiene el juego cada año. El problema con las licencias. La pérdida de licencias por parte de Konami debido a las disputas que tiene esta con EA Sports es una de las cosas que más afecta a los usuarios y quién sabe qué cosas hará la FIFA para tener a casi todos los equipos licenciados a su favor. Pero gracias a los editores de Option File que hacen que la mayoría de equipos sin licencias estén disponibles es que podemos disfrutar más de este juego. El código Konami. El código Konami es un truco que puede ser usado en ciertos videojuegos de Konami, que normalmente activa alguna opción secreta. Por ejemplo, si introducías este código en el International Superstar Soccer, este hacía que los árbitros se convirtieran en perros, volvía a tus jugadores cabezones y otras cosas más que hacía. PES vs FIFA. La guerra entre estos dos videojuegos ha dado a traer mucha controversia y es que a veces se define quién es el mejor, ya sea por las miles de licencias que uno tiene y el otro no, la modalidad de juego que hay en uno, los gráficos, el precio, y por si fuera poco los memes, hacen que esta sea una verdadera pelea entre dos industrias de los videojuegos. Jauleros. Se les considera así a la gente que ni bien te mete un gol o te empata el partido comienza a hacer tiempo para no perder, dando puros pases por su área. PES 2013. PES 2013 es por mucho considerado como la mejor entrega en la saga de PES de la historia. Este PES superaba por mucho a las demás entregas, incluso a las de la saga de FIFA sin ofender, ya sea por la jugabilidad increíble que tenía en los partidos, una buena optimización como juego, los gráficos muy buenos a pesar del año en el que fue lanzado, modos de juego habiendo así muchos torneos y campeonatos para jugar, y por último el soundtrack que era muy épico. Supuestas muertes de jugadores. En el PES 2006 sucedía que si tus jugadores se lesionaban tanto en los partidos podían llegar a morir, no sé si esto sea verdad o es solo una teoría, pero bueno, te invito a que escribas en los comentarios qué piensas sobre este suceso extraño. Hombre negro. Un usuario grabó lo que parece ser una persona todo de negro caminando en medio del partido que estaba jugando.
Castolo. Hizo su primera aparición en el PES 1 bajo el nombre de Castoro, luego fue llamado Castelló y a partir del PES 4 fue bautizado con su nombre actual Castolo. Según indica la historia, los creadores del juego generaron a Castolo como si fuera la mezcla perfecta entre Ronaldo y Ronaldinho, es por eso que lo hicieron brasileño. Su última aparición fue en 2011, cuando el juego decidió retirarlo para siempre a los 37 años, pero en 2015 retornó al juego esta vez como entrenador. Sin duda alguna una leyenda viva para los aficionados de la saga de PES. Efecto Konami. Ya desde años se va hablando del supuesto efecto Konami igual al handicap que hay en FIFA, pero esta la desmiente. Ventajas absurdas que da el juego a tu rival y por ende no puedas ganar el partido es la cosa más detestable que le pueda ocurrir a un jugador de PES. La muerte del juego. Para terminar quiero hablar sobre este título que se ha hecho viral desde hace unos meses y es que PES ha muerto, un juego que tristemente poco a poco fue empeorando y que para dar una demostración es que la gente jugaba más las primeras versiones ya sea por la modalidad, detalles y funciones que tenía en vez de las primeras entregas que sinceramente eran horribles y que en vez de arreglar el juego decidieron dar por terminado la saga y dar así inicio a un nuevo juego llamado eFootball, la peor cosa que pudo haber hecho Konami en su historia como desarrolladora de videojuegos, perdiendo así la guerra con FIFA y siendo calificada por los usuarios como el peor juego de la historia, un motor gráfico desastroso y un incremento masivo de bugs y glitches que hay en el juego han provocado que se acabe con la poca esperanza que teníamos por esta empresa.